Cuando yo era chico, había una costumbre que en Navidad o Año Nuevo, o sea, después de la cena se bailaba un poco y después del baile eh, los amigos se sacaban en cara, digamos, las cosas del año, después lloraban, se abrazaban, ya con unos tragos de más, ¿no? Pero había un punto donde empezaban a contar cosas que le habían pasado, ¿no? Cosas paranormales. Y me acuerdo que mi viejo, dentro de algunas de las cosas que contaba, me acuerdo que todos los años no contaba. Él cuando era chico, mi abuelo, Clemente Fernández, se encargaba de poner los durmientes de quebracho en las vías. Eran los recambios de durmientes de quebracho. Iban con la zorra, paraban con la zorra donde había que reparar y reparaban, ¿no? Y mi viejo tenía 9 años y lo acompañaba. Lo acompañaba porque mientras ellos laburaban, veían a los acheadores que por ahí cuando volteaban los árboles, en el tronco de los árboles había miel. Entonces iba y le pedía miel y los acheadores le regalaban la miel, ¿no? Cosa de chico. Dice que en una de estos días que lo acompañó a mi abuelo, se escuchaba, en el monte se escucha a lo lejos el pac, pac, el ruido del hacheo, ¿no? Y le dijo a mi abuelo, papá, voy a ver si hay miel. Y mi abuelo le dijo que sí, porque eran 100 metros en el campo. Lo extraño es que no había árboles, había un ombú, nada más. Y mi papá se acercó ¿a dónde? Al ombú, era de donde provenía el sonido y era en ese claro el único árbol que había, ¿no? Dice que cuando llegó, obviamente el ruido del hacha se escuchaba cada vez más, pero no se veía ningún hachero. Se acercaba más y no se veía ningún hachero, hasta que se acercó casi estando abajo del árbol y se dio cuenta que el ruido venía de una de las ramas de arriba de este ombú. Y cuando levanta la cabeza, lo describe así, ¿no? Me acuerdo perfecto. Dice que era un hombre chiquito, un hombre como de, no sé, más o menos unos 60 centímetros máximo de altura, con un pantalón medio abombachado, una camisa como andrajosa con un pañuelo en el cuello y un sombrero que estaba con un hacha, un hombre chiquitito. Y dice que se asustó muchísimo y se fue corriendo hasta donde fue mi abuelo. Mi abuelo dice que después le dijo que no tenía que alejarse mucho, que tenga cuidado, y le dijo que era el bombero, ¿no? Según lo que contaba siempre mi viejo, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast paranormal. Ya sabés, como en cada episodio tenemos una temática especial, hoy toca duendes. Así que quédense, que hoy vamos a tener un episodio cargado de todo tipo de historias relacionados a bomberos, duendes y demás apariciones similares. Así que quédense, que hoy vamos a estar nuevamente con nada más y nada menos hablando de duendes y bomberos con el señor Facundo Vidal. ¿Cómo anda, Facundo? ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes a quien sea que esté del otro lado del mundo. ¿Cómo están? Bien, bien. Esto es totalmente atemporal, así que podemos saludar a todo el mundo que mirá, te digo, hace poquito estuvimos hablando con personas de Paraguay, gente que está en Australia, así que gente que está en Chile, gente que está en Argentina, en otras provincias, así que cada uno tiene un diferente tipo de horario, así que en cualquier momento puede ser. Y hay gente que descarga los episodios por Spotify y los escucha cuando quiera, así que los Bueno, acompañamos saludamos al futuro, saludamos. Claro, estamos totalmente atemporales. Así que es la magia del podcast. Es más, el otro día me enteré que me sacan a correr porque descargan los episodios mientras salen a correr, escuchan el podcast este. Así que por lo menos a través del podcast estoy corriendo. No sé. Muy bueno. ¿Cómo anda todo? Antes de arrancar con bomberos y demás historias, ¿cómo viene el último libro? Y el último libro está en estado de edición, está mi editora viendo lo que es cuántas páginas va a quedar. Si en algunos relatos es conveniente que vaya acompañado de algún gráfico, de algún dibujo. Mi hermano, Lautaro Vidal, le hace una serie que se llama Tripo Dibujitos, que la recomiendo para que la vean en YouTube. Y también es ilustrador, así que él cualquier cosa que yo necesito le pido a él y me lo hace en tiempo récord.
lo mejor es que me lo hace gratis, porque me debe favores de la infancia, de la niñez, de la secundaria, de haberlo defendido y esas cosas, así que me hace todos los dibujos gratis. Así que está en ese estado todavía el libro. ¿Para cuándo no? No tenés fecha, no. No, pero quizás salga para las fiestas, quizás. Bueno, justamente hablando de las fiestas, como escuchábamos el audio recién, ¿qué opinión te da el tema? Ya que estamos hablando de justamente con quien hacía la noche del bombero. Sí, es buenísima la historia, me atrajo mucho. Me llama la atención que haya sido tipo tarde que lo hayan encontrado. Generalmente, según las historias que fui recolectando, que fui escuchando, es como que se lo llama, o cuando cae la noche no se le dice más el bombero, no se lo nombra, se le dice el Caraí Piaré, que significa el señor de la noche, pero se lo nombra en guaraní solamente. Eso dirían los vecinos más, los vecinos y bueno, las personas más añejas, más grandes, ¿no? Pero te dijo en qué lugar transcurría, en qué provincia o en qué localidad transcurría la historia. Mira, no sabría decirte porque hablamos varias cosas, pero sí me ha contado de que ha conocido parte de Misiones, Paraguay y demás, porque hay más historias también. Claro, es como muy típico de la zona, las historias del bombero. Y hablando de duendes, es como que también voy a hablar un poco del Miquilon, que sería otro duende muy conocido, pero más del noroeste argentino, que tiene que ver más que nada con La Rioja. Así que también voy a estar hablando un poco de aquellas historias de duendes en los lugares en donde tuve la suerte de poder vivir. ¿También viviste en La Rioja? Claro, viví en un pueblo que se llamaba Pituil y después en una ciudad que es de ciudad-pueblo que se llama Chilecito. Mira, bueno, viviste en varios lugares. Viste que cada uno tiene su propio duende. De acuerdo a las zonas le dicen de diferentes maneras. Sí, va variando según hay algunos que tienen que ver mucho con lo que es con lo que son los pueblos originarios y por ahí sus relatos y sus apariciones están casi limpias, es decir, no están contaminados con lo que es la conquista, ¿no? Es como que son relatos que tienen que ver más que nada con los pueblos originarios y sus creencias y no están contaminados con factores que tienen que ver con lo católico y ese tipo de cosas. Aunque hay algunos que dicen que para espantarlos es conveniente tirar vino porque está relacionado con lo que es la sangre de Cristo, el vino, entonces como que si te persiguen, tirás vino en el camino y haces como una especie de línea y a partir de ahí no pueden pasar, digamos, a buscarte, a llevarte, a golpearte. Mirá, vos sabés que hace poquito, no sé si participaste vos, creo que sí, hicimos una encuesta en Instagram, que está bueno para distraerse un rato, de si la gente cree o no en los duendes. Y me llamó la atención que hay varias personas que sí. En realidad en la encuesta ganó el team Duende por afano. Creo que el 70% de los que participaron votaron a favor de que sí creen y el otro 30% no. Como que les cuesta mucho. Te pregunto a vos por ahí, ¿por qué crees que nos cuesta creer tanto en la existencia de estos seres o en las manifestaciones de estos seres? O no sé, o como quieran llamarle el tipo de manifestación que hacen, o fenómeno. Y yo creo que a veces es conveniente no creer, eh, para no obsesionarse, para no ponerte loco con algún evento que hayas vivido o algo. Creo que viene por ese lado. Eh, y también tiene que ver, supongo, con esto de no creer en creencias que quizás el paso del progreso ha ido tapando, ¿no? Es como que por ahí la idea del progreso y del avance ha ido dejando atrás un montón de creencias que en una época quizás se utilizaban para explicar el mundo y que después, bueno, la ciencia, la tecnología y un montón de cosas que tienen que ver con progresar han ido pisando esas creencias, pero de vez en cuando aparecen estas historias y experiencias, incluso también en lugares alejados,
han ido apareciendo y bueno, eso da pie a que algo debe haber como para que se comente. Mira, yo tengo historias que han llegado a Instagram y al WhatsApp, ahora que decís con el paso del progreso y demás. La primera es que, bueno, vos decís, el tema duendes es un tema más ligado a lo que es el ámbito rural, donde hay más naturaleza y demás, que es por lo general donde se dan este tipo de fenómenos. Pero me llegó una historia de duendes acá en la ciudad, en un barrio en pleno centro acá en la ciudad de Junín. Más o menos la historia es la siguiente. Una chica, digamos, que viajaba de una ciudad a otra por laburo, conoce una persona acá de la ciudad. Esta persona vivía casi a cercanía de lo que es el centro de la ciudad, pero le gustaba mucho el tema de las plantas, ¿viste? Esta chica cuenta que cuando vos ibas al patio en esta casa tenía un montón de... un jardín inmenso, o sea, todo cemento, ¿no? Pero todo en macetas con un montón de plantas aromáticas, florales, ornamentales y demás. Y esta persona, medio en joda, medio en serio, le comenta que tenía duendes en la casa. Y bueno, quedó. A la chica no le importó, digamos, duende, bueno, sí, medio en joda. Así que bueno, cuando pasa el tiempo, entablan en una relación, la chica esta se queda a dormir en la casa del chico este. Y claro, dice que a la noche, plena madrugada, se despertaba. La casa era una casa antigua con varias habitaciones, ¿viste? Esas casas con las puertas bien altas, que llegan casi al techo, con las galerías esas, los halls, las galerías y demás. Y dice que en el pasillo que daba a una de las habitaciones donde estaban durmiendo, en plena madrugada empezaba a escuchar pasos, pero unos pasos medios raros, como pasos livianos, como si fuera un gato o una cosa así, pero medios pesados como para ser un gato. Y no solo eso, sino que además escuchaba como susurros, como si hubiera 2 o 3 personas, 4, una cosa así, pero susurros despacito. Y además de los pasos, escuchaba cascabeles. Pero lo que más le llamaba la atención era que la despertaban por los ruidos en el pasillo. Viste que las monedas, cuando las tirás, que ruedan, digamos, viste que tienen en los bordes, tienen todas rayitas. Bueno, entonces cuando gira hace ruido, entonces escuchaba así, y después cuando caían y empiezan a hacer así en círculo, bueno, y escuchaba esos ruidos. Y claro, después no lo relacionó, pero después dice que dentro de la casa le empezaron a pasar cosas, como por ejemplo se le cambiaban los objetos del lugar, pero todo a ella, eran las pertenencias de ella. Por ejemplo, un día iban a salir a cenar, se habían cambiado todo y a ella le faltaba la billetera. Una billetera así, esa de mujer, viste, que es como una mini cartera. Bueno, y se le había desaparecido. Fue a la mochila, no la encontraba, la buscaron por toda la casa, no la encontraron. Oh, sorpresa, que cuando dice, bueno, ¿qué habrá pasado? Claro, deben ser los duendes. Nada, que los duendes, sí, deben ser los duendes. Siguieron buscando, nada. Cuando, al momento de resignarse, lo encuentran en la mesa de entrada, puesta como diciendo, acá está. Es como que está a plena vista y raro, como que la billetera los estuviera mirando como diciendo, acá estoy, acá me encontraron. Sí. Y bueno, la explicación era del tema de los duendes. Sí, he escuchado muchos casos, e incluso cuando esto que dijiste vos, que mencionaste del sonido de las monedas, lo he escuchado y supuestamente es porque hay en algún lugar de la casa, ya sea del patio, donde sea, hay oro enterrado y tiene un guardián que casi siempre, bueno, tiene que ver con el duende que está ahí. Es como está un poco quizás relacionado con esta idea del duende al final del arcoíris, cuidando la olla, esta idea irlandesa del leprechaun, cuidando la olla de oro y todo eso. Ha llegado un poco esa historia y tiene que ver con este cuidado del oro y este sonido de monedas que mencionaste en la historia. Ahora que decís el Leprechaun, me acuerdo que hace poquito, creo que no sé si en Netflix o en Amazon, en alguna de esas plataformas, encontré la película del Leprechaun.
Y yo me acuerdo de haberla visto de pibe cuando vivía con mis viejos en una tele chiquitita esas de tubo. Y me daba miedo. Y claro, y después cuando la vi ahora digo, es muy loca la película esa del duende. Que es como una... como si fuera una Scary Movie con destino final con duendes. Yo a su vez la relaciono con la película Laberinto con Jennifer Connelly y con David Bowie. El duende que le acompañaba a la chica por el laberinto también me recuerda un poco a Leprechaun. La verdad, me mataste. O sea, tan lejos no llego. Tenés que verla. Es de los 80 igual la película, pero es un ¿Cómo se llama? laberinto. La voy a buscar a ver qué tal. Y ahora que decís el tema de los irlandeses y las monedas, me acuerdo que se dice que supuestamente le tenés que dejar monedas enterradas en las macetas o cosas así por el estilo, tipo ofrenda o caramelos y demás. Lo que generalmente se cuenta, digamos, de los duendes caseros, de la gente que tiene los muñequitos de duendes, que también dicen que supuestamente cuando vos los tenés, si querés, no es un requisito, se activan y es como que cobra vida, pero no vida que se va a mover el muñeco, sino energéticamente es como que empieza a demostrar cierta actividad. Claro, sí, es como que creo que les tenés que poner un nombre, una cosa así, y a partir de ahí como que, bueno, agarrate para lo que venga. Yo tenía un amigo que sus padres eran de la colectividad boliviana, allá en Chilecito, en La Rioja, y ellos tenían la costumbre de prenderle un cigarrillo a un muñeco que ellos llamaban un equeco, que era era como una especie de enanito con rasgos de boliviano, como con una mochila con hierba, con trigo, con ese tipo de cosas, y era como para generar prosperidad. Y el chabón me contaba me lo contaba como algo así como normal, que a veces se desaparecían los cigarrillos, digamos, que le daban al muñeco y nadie en la casa fumaba, por ejemplo. Me contaba ese tipo de cosas, ya que estamos hablando de duendes como adornos en las casas. Bueno, eso también 2 veces me lo contaron. Una persona que no voy a dar el nombre y otra persona que sí me dijo que la podía nombrar, que es Valeria, que es de Formosa. Y hace poco estuvimos hablando del tema de duendes y el juego de la copa, que eso lo vamos a dejar para otro tema. Pero sí, estas 2 personas me dijeron el tema del bombero, que también le dejan licores o le dejan cigarrillos y esas cosas como para protección, que eso allá en Formosa se habla mucho. Sí. De hecho, en el libro, en mi libro, empieza con esa historia, con una historia que se llama El Pacto del Abuelo, que tiene que ver con un pacto con el bombero. No me acuerdo si te la llegué a contar a vos o no. No, de bombero no hablamos nunca. Si querés Pero, contarla, como la recuerdes, contala. claro, es una historia que tiene que ver, transcurre en El Dorado, que es una localidad acá de Misiones, y resulta que, bueno, transcurre en un gran campo que tienen estas personas, que tienen en el lugar, y resulta que, bueno, que el campo tiene mucha prosperidad. Ese campo que tienen ellos les da buenos frutos, tienen animales, tienen buenas cosechas, digamos, y siempre en la casa de este chico, el muchacho que me lo cuenta, siempre él escuchaba que sus abuelos su abuela le decía al abuelo, que eran los dueños de los campos, le decían que dejara ya de dar esas ofrendas porque eso iba a terminar muy mal. Y el abuelo le decía que si él dejaba de dar esas ofrendas, todo se iba a venir abajo. Y una noche, ellos ahí en la casa de los abuelos de este chico tenían un gran sótano en donde guardaban las máquinas, guardaban bolsas con cosechas, y
y el único que tenía acceso a bajar a ese sótano era el abuelo. Incluso tenía un gran candado a la puerta de ese sótano y el abuelo era el único que tenía la llave. Una noche estaban todos ya durmiendo, era un lugar en donde no había electricidad, sino que se manejaban con faroles. Y en un momento él estaba durmiendo junto a su mamá, era un chico. La persona que me lo contó en ese entonces era un chico muy chico, ahora tenía unos 9, 10 años, y dice que él vio que una sombra peticita, algo como una sombra peticita pasaba por el pasillo, que él lo vio, se asustó mucho y esa noche empezó a escuchar silbidos en la ventana de donde él dormía. Y él le mencionó eso a la madre y la madre le dijo que se durmiera, que no era nada. Bueno, sigue pasando el tiempo y él sigue escuchando los reproches de su abuela con su abuelo, diciéndole que cortara con esas ofrendas. Y ahí en el campo había un lugar, ellos podían jugar en toda la zona, que eran unos campos de grandes hectáreas, pero había un lugar que estaba prohibido ir, que estaba cerca de un gran árbol que había en el lugar, y estaba prohibido que los niños y también que los grandes fueran a jugar ahí. Y él nunca supo bien qué había, pero cuando empezó a crecer supuso que ese era el lugar en el cual el abuelo hacía estas ofrendas para con el bombero, para tener esta prosperidad. El abuelo había hecho un pacto con el bombero en el cual le daba tabaco y le daba caña a cambio de prosperidad en el campo. Después de un tiempo, el abuelo enfermó aparentemente porque intentó terminar con ese pacto. El campo empezó a producir menos, la fruta empezó a salir podrida, empezó todo a andar para atrás en este campo, y su abuelo había tenido un ACV, o sea, una parte de la mitad del cuerpo la tenía paralizada, y a este chico ya grande él asoció estas desgracias que habían ocurrido porque justamente había intentado finalizar el pacto que tenía con el bombero. Esa historia se llama el pacto del abuelo. Bueno, está ahí de los Loizones Brujas, Bomberos y Aparecidos. Que después vamos a poner el link de nuevo para el que lo quiera. Yo todavía lo tengo que comprar. Me agarró la crisis y chao, no pude comprar más nada. Y otra vez, bueno, otras cosas que se asocian, digamos, a los duendes, que están relacionados con los chicos que han sido abortados, digamos, que murieron al nacer o nacieron muertos y los desecharon, digamos, no tuvieron una especie de cristiana sepultura, o ni siquiera han sido sepultados, sino que han sido tirados en algún pozo o en algún lugar. Y muchos asocian las apariciones de los duendes con estas almitas que no han sido bautizadas y que andan dando vueltas por los lugares convertidos en estos seres de carne y a la vez como mágicos al mismo tiempo. Vos sabés que eso es muy común de la creencia cristiana, lo escuché varias veces, y en otras ocasiones, viste San Patricio, que muchos lo usan como una excusa para tomar cerveza solamente, pero San Patricio se dice que erradicó los duendes de Irlanda. O sea, para mí es una referencia, digamos, a evangelizar o terminar con ciertas cosas del paganismo. Sí. Y bueno, después lo santificaron y toda la historia esa. Mira vos, no sabías hacerlo relacionado justamente con esta festividad nueva, relativamente nueva en Argentina, que consiste en tomar birra. Claro, sí, ese es San Patricio. Pero bueno, supuestamente erradicó los duendes de Irlanda. Ese es lo que hizo, que en pocas palabras... Una especie de flautista de Hamelin, pero con duendes. Claro, se llevó a los duendes. No sé si habrá llevado a los niños, pero bueno, eso habría que verlo. Pero sí sé que es de los duendes, y esa historia está muy arraigada a eso. Por ahí capaz que tiene que ver también, tiene que ver sea la razón de por qué
también lo ven los niños a los duendes y después por qué tienen tanta interacción con los niños. O por lo menos la mayoría de historias que hay está ligada a los niños. Sí. Una página que se llama El Coco Quemado, que es como una especie de tronco que de alguna forma como que cobró vida y se convirtió en algo lo que le salían unos brazos y justamente los protagonistas son unos chicos de, no sé, entre 7 y 9 años y van corriendo, digamos, porque esto los persigue y terminan cruzando un arroyo y a partir de que cruzan ese arroyo los deja de perseguir porque aparentemente hay algunos seres que no pueden cruzar agua. Mira, esa es la historia que estaba en la página de la Noche del Bombero, la de Toco Sí. Quemado. Sí. Ya que está, aprovecho para decirte, ya que vos estás en el tema de libros, relatos e historias, el otro día estuve hablando con unos amigos nuevos de la página Terror Argentino, que la buscan como terror.com.ar, que tiene una tanda de cuentos, historietas y tratan series y demás. Está bueno para la gente que le gusta leer, que sé que hay varios. Los que siguen este podcast, si quieren ir a leer, pueden ir ahí. Está muy buena. Yo hace rato que no leía y la verdad que me copé con esa web y está buena. Creo que había incluso un concurso de relatos o algo así, así que si vos querés mandar, podés mandarlos tranquilamente. Dale, vamos a revisarla y después vamos a ver si mandamos o no mandamos. ¿Y qué te iba a decir? Me acordé de eso ahora y se me olvidó lo que te iba a decir. El tema de los niños. Hay una historia, eso que decís de que no pueden cruzar el agua, lo escuché también. Algo de un arroyo y un puente y de un niño que le decía a su familia que tenía un amigo y hablaba siempre del amigo, el amigo que vivía cerca del arroyo, una cosa así. Y bueno, terminó siendo un duende. Pero no me acuerdo de la historia, así que en algún lado la escuché. Pero era así, creo que tenía algo que ver con eso que decís que supuestamente no podía cruzar. Pero por ahí capaz que tiene que ver con algo de los seres elementales o los espíritus de la naturaleza. Por ahí no tiene tanto que ver con duendes. Si bien viste que dicen que supuestamente se pueden transformar en animales. Hay una historia que te quiero contar que se llama El Encuentro, que transcurre en la zona de San Ignacio, y la quiero contar justamente porque el protagonista de esta historia entabló un diálogo con una especie de duende o algo que se le apareció. Es una historia, bueno, que como te dije recién, transcurre en San Ignacio y empieza de esta forma. Dice: hola, quería contar una historia que me contó mi abuela de cuando ella era pequeña. Tenía cerca de 10 años y vivía con sus padres y hermanos en San Ignacio. Te estoy hablando de alrededor de 70 y algo de años atrás. Vivían en una casa de madera muy precaria y el fondo daba al monte. Mi bisabuelo, que se llamaba José, trabajaba en el pueblo y todos los días tenía que salir de madrugada para llegar a horario, porque imagínate, no había mucho medio de transporte ni mucho menos un auto. Se levantaba tipo 4 de la madrugada a preparar su mate y salía. Esta historia pasó un invierno porque me dijeron que hacía frío. Resulta que durante varias noches encontraba las cosas de la cocina tiradas, pero no prestaba atención. Tenían una cocina de esas a leña y la dejaban prendida para calentar la casa de alguna manera. La casa, al ser de madera, tenía algunas de estas maderas que estaban deterioradas. Bueno, resulta que una de esas noches escuchó un ruido y se hizo el dormido porque creyó que era uno de sus hijos que se levantaba de noche. Procuró hacer el menor ruido posible y se levantó con un machete, también pensando en que podría tratarse de algún ladrón. Y ahí fue cuando se llevó el susto de su vida. Vio a un enano con rasgos indígenas que en lugar de dedos en el pie tenía solamente una pelota deforme. Tenía una especie de hendidura en la mandíbula y los dientes tipo sierra. Era la cosa más horrible que pudo describir según contaba mi abuela. El que la vio fue el padre de su abuela, ¿no? Este ser se estaba calentando en la cocina a leña.
mi bisabuelo solo atinó a preguntarle quién era y qué quería. Y este ser le respondió en portugués: Don José, no tenga miedo, yo solo tengo frío. No voy a hacerle nada a usted ni a su gente. Él quedó petrificado, ya que lo llamó por su nombre. Entonces, como pudo, se ubicó cerca y le preguntó cómo entró a la casa. A lo que este ser le respondió señalando la cerradura. Entonces mi bisabuelo abrió la puerta y le pidió que se fuera. Esta especie de duende salió arrastrándose y tomó camino al monte. Ese día mi bisabuelo prefirió quedarse y no ir al trabajo. Después le contó a mi abuela que esa especie de duende o engendro era conocido por esa zona como el Pitoyobay, un ser famoso por matar cazadores que se internaban en la espesura del monte, y también conocido en zonas de Paraguay y Brasil por ser antropófago y matar soldados durante la Guerra del Chaco. Olvidé mencionar que mi bisabuelo quiso atacar al duende con el machete, y este soltó un llanto como de bebé y se cubrió con las manos. Esto fue lo que le hizo bajar el machete a mi abuelo. El encuentro, una historia que transcurre en San Ignacio, provincia de Misiones. Esta historia me pareció fantástica, extraordinaria. Tiene como todos los condimentos que una historia tiene que tener. La sorpresa, la descripción, tremenda. Me hiciste acordar a dos cosas. A acordarme no. Hay dos audios que enviaron, que los voy a poner ahora. Así los escuchamos y me vas a decir más o menos a ver qué te parecen. Dale. Muy buenas, me llamo Diego, soy de Chaco, Argentina, y en el año 86, 87 más o menos, en una localidad cercana a Resistencia, era un pueblito de aproximadamente unos 100 kilómetros de Resistencia. Estuve viviendo un tiempo ahí y las noches, cuando llovía de noche, en un lugar, en una casa donde estábamos, cuando llovía de noche y caían los truenos, digamos, podía ver a través de las ventanas a seres muy, muy bajitos como bebés parados, de cabeza calva y orejas largas. Veía bien la silueta, paraditos así. La puerta de la casa era de tela metálica, no había puerta maciza, digamos, era una pequeña puerta de tela metálica que estaba todo el tiempo abierta por el tema del calor y qué sé yo, y el campo siempre se duerme así, no pasa nada, nadie entra, nadie molesta. Así que cuando caía el trueno yo podía verlos paraditos ahí apoyando las manos contra la tela metálica, viendo las manos largas, los dedos larguísimos, flacos, dedos flacos, muy flaquitos eran, y ahí bien apoyados eran varios, porque había unas ventanas también y estaban en la puerta y en las ventanas. Todas las noches que llovía de noche aparecían. Y mi sensación no era de miedo, no era de tener miedo así, sino estar en un estado de asombro, de querer limpiarte la cara o lavarte la cara o mojarte la cara para saber si es verdad lo que estás viendo o no. Era una sensación rara así, pero ya cuando se mantenían mucho tiempo en el mismo lugar, era como que generaba algo, digamos, como una especie de, no sé, era algo muy, muy raro. Calculo que habrán sido unos 3 o 4, y siempre en el mismo lugar. Él es artista plástico y me hizo, no sé si en arcilla o algún tipo, o resina, algún tipo de material así, hizo una representación. Voy a ver si consigo que él me pase las imágenes, o de última lo etiquetamos en Instagram, así ven toda la galería de duendes que tiene. Pero hizo una banda de estos seres.
Le hizo una réplica y me dice, son tal cuales los vi cuando era chico. Mira vos. Qué bueno tener la posibilidad de poderlos recrear después, ¿no? Es como que yo que soy malísimo dibujando no podría. Me quedaría en la descripción nomás, creo que no podría rehacerlos, pero debe ser buenísimo poderlos recrear. Sí, totalmente. Yo soy un queso. Es más, siempre lo digo, cuando alguien me habla de pintar o dibujar lo que sea, le digo, mirá, te soy sincero, yo siempre me llevé plástica, es una materia que odio. El diseño y esa cosa no, soy un queso. Bueno, ahora sí, vamos a ver la segunda historia que nos envía Diego. A ver qué es lo que te parece. Vas a ver, es una historia muy, pero muy, muy extraña. Después otra experiencia que tuve fue estando en la casa de mi abuela, donde había un bananal grande. Aparecían yo estaba sentado en una mesa de la computadora y mirando de frente el monitor, y por el rabillo del ojo podía ver como varios remolinos así, como pelotitas de pelos que venían rodando así, y yo cuando iban a pegar contra mis pies miraba y no había nada. Y también muchas veces aparecían pequeñas entidades así como si fuesen que, como cuando tirás una gota de leche en una taza de té transparente, que se ve como si fuese una sábana rota al viento, algo así. Bueno, también veía eso. Y no es lo mismo, era como que no querés creer lo que estás viendo, y no sabés para dónde fueron tampoco otra vez una vez que lo viste, o que lo intentaste ver al menos. Pero sí, era una sensación curiosa, muy rara, muy rara. Y nunca tuve miedo, nunca generan miedo, pero sí como que se quieren hacer ver mucho y sorprender más que nada. Esa fue mi historia. Me hace acordar a los critters, ¿te acordás de los critters? Claro, yo pensé exactamente lo mismo. Se me vino a la mente los critters, pero con la imagen de cómo lo describía en el audio anterior. Tremendo. Y después la otra historia, que sí es más larga, que vos decías, ¿cómo era la entidad esta que mataba a los cazadores o la gente que se metía en el bosque, en el monte? Pito Yobay. Bueno, a una persona que dejó de cazar justamente porque se llevó varios sustos en el monte. Viste que hablábamos de que estos seres tienen la capacidad de transformarse en animales, en aves o animales de cuatro patas o incluso en plantas. Así que ahora vamos a escuchar este audio del amigo Marcelo, que siempre está ahí colaborando con el podcast. Así que ahora le doy play y escucha a Facu. Yo dejé de cazar a como cazaba, ¿no? Dejé de masacrar. Lo que me pasó a mí, que dejé de exterminar animales, fue en el año 95. Mi tío Gito yo tenía una Fiat 125 en ese entonces, que le había mandado a hacer el motor. Y mi tío Gito había hecho el motor de un Ford 47 que tenía, el inglés, el que tiene el volante a la derecha. Y tenía que hacerle la blande. Y yo tenía ganas de ir a cazar, entonces le dije que me lo preste. Y me fui hasta lo que vendría a ser ya casi llegando al Bajo Hondo. Él tenía un compadre, Eusebio, que era el cuidador de una estancia que estaba al lado de una reserva ecológica, y era el cuidador de la reserva también. Él me dejaba entrar a la estancia con permiso del dueño para cazar. Eran campos, pero hasta donde te alcance la vista, monte, campo y monte. Preparé mis cosas. Ese día había llevado un rifle Henry, el inglés 762, el de la campaña hindú, el cortito, porque yo iba a caballo. Una pistola y el cuchillo, mi cuchillo que hecho por mí, un machete hecho por mí. Cuando llego al lugar, preparo una yegüita que tenía siempre ahí, una zainita, yo le decía la zainita, Flora le puse. Una petiza que era muy fiel, era mansita, ligera. Cargo bidones de agua, cargo unas galletitas, un poco de pan, unos salamines, unos picadillos para ir picando. Y yo me metía del monte unos 12, 13 kilómetros adentro. Yo llegaba hasta un ombú. En el ombú es donde estaba a la zaina, hacía el fuego y hacía mi
mi campamento. A veces estaba 2 días, a veces 3, a veces estaba una semana, lo que pintaba. Esto fue en enero. Cuando yo dejaba la zainita ahí, tenía un recorrido como de coto de caza, me iba caminando como unos 4 kilómetros y después volvía, ¿no? Viendo qué presa podía agarrar. Generalmente cazaba algún tipo de guasuncho. Un guasuncho es un ciervo. Cuando yo voy hasta el final del recorrido para volver, que no encontré nada, cuando estoy a la mitad vi un claro grande, claro como de 600 metros, ¿no? Donde el pasto ahí tiene una altura de 30 centímetros. Cuando caminás haces... Bueno, cuando vengo caminando, en un momento, paro para tomar agua, y cuando paro para tomar agua, siento atrás 3 pasos. Siento en el pasto. Me doy vuelta, miro, y no había nada, ni nadie. Bueno, sigo caminando. Cuando sigo caminando, que habré caminado unos 150 metros, me agarró sed de nuevo, paro para tomar agua, y cuando paro para tomar agua, siento nuevamente los 3 pasos atrás mío. Me doy vuelta, miro, pego un grito, nada. Cuando sigo caminando y miro a mi izquierda, que paro de nuevo a tomar agua, a unos 150 metros más, paro de nuevo a tomar agua, siento estos 3 pasos de nuevo cuando paro, pero automáticamente a mi izquierda cuando miro, veo un guasuncho, un ciervo. Pero enorme, enorme, nunca vi un ciervo tan grande. Se ve que ya era viejo porque tenía las patas hasta el pecho negras. En el guasuncho vos te das cuenta de la edad del animal por el negro de las patas. Si es hasta los tobillos, como quien dice, es porque es cachorro. Cuando es hasta los codos es porque es joven, adulto. Y cuando es hasta la catinga, ya es porque es viejo. Todo eso negro que se le hace en las patas delanteras a los guasunchos son espinas. Cuando vos lo cuereás, sacás, son todas las espinas que en el andar del animal se le van clavando. Por eso, por el andar del animal vos sabés la edad. Hay algo muy particular cuando vos ves un ciervo, alguien que haya practicado caza, que si vos lo ves caminando y seguís caminando, el ciervo te mira. Pero tenés que ir levantando el rifle caminando, hacer puntería caminando y dispararle. Si vos estás parado y él te vio y te queda mirando y vos hiciste el movimiento para levantar el rifle, en ese movimiento para levantar el rifle, el animal se fue. Entonces me tiré el lance y empecé a levantar el rifle despacito, parado. Lo apunto. Un rifle de calibre 7.62, un rifle de alta potencia, rifle ya en un calibre que pueden usar ya prácticamente los francotiradores, una mira telescópica con lente amarillo para aclarar más la vista, de 28x7. 28x7, ¿qué significa? Significa que con una mira de 28x7 yo a 100 metros le puedo apuntar al grano que tenés en la punta de tu nariz y le pego. Lo apunto al pecho, al medio del pecho, porque lo tenía de frente, disparo. Cuando disparo y bajo el arma, como para correr, porque a veces le pegás y corre unos 50 metros, pega un salto, cuando me presto a correr, el animal estaba parado y me seguía mirando. Entonces, jugado por jugado, cerrojé de nuevo el rifle, apunté al pecho, le disparé, y cuando voy a correr de nuevo, el animal seguía parado, mirándome. En ese momento, cuando voy a cerrojar de nuevo, sorprendido, siento 3 pasos de nuevo atrás mío con el pasto. Me giro a mirar, no hay nadie. Cuando me giro de nuevo para ver, el animal ya no estaba. En un claro que tenía una circunferencia de 600 metros. Bueno, ahí es donde empecé a caminar y empecé a tener mucho más sed. Las veces que paraba sentía estos 3 pasos atrás mío. Empecé a sentir el latido de mi corazón. Vos decís, no, como escuchaba el latido de mi corazón y me sentía cansado. Llegué hasta el ombú. Cuando llegué hasta el ombú y me siento en el ombú, siento 3 pasos de nuevo que se acercan a donde yo estaba sentado. Y lo único que estaba conmigo era la zaina. Empecé a sentir el ruido de todos los pájaros y todos los animales como si se hubieran concentrado en mis 2 oídos. Me dolía la cabeza y tenía mucha sed permanente.
Levanto todas las cosas, las pongo arriba de la zaina y me voy con la zaina para irme, porque no era normal. Bueno, hice unos 40 minutos de camino con la zaina, tomando agua permanentemente porque la sed, el ruido que escuchaba y el latido de mi corazón me ensordecían. Me doy cuenta que llego al ombú de nuevo. Giro la zaina, me voy de nuevo para un camino que hice desde que tenía 9 años. Y media hora después, llego al mismo ombú desde el que había partido. Por una tercera vez me voy de nuevo y ya con poca agua. Y adivina qué, llegué de nuevo al ombú. Me bajé, tomé agua, la poca agua que me quedaba se la di un poco a la zaina y me mojé un poco la cabeza, mojé un paño y me lo puse en el cuello, me subí a la zaina y ahí es donde se me ocurrió talonearla un poco para que avance y soltar la rienda. No llevarla yo con la rienda, soltar la rienda, que el animal me saque. ¿Y sabes lo que pasó? Me sacó el animal. Porque si hubiera sido por mí, en cómo estaba en esa situación, todavía estaría dando vuelta y estaría llegando a ese mismo ombú. Desde ese entonces nunca más fui a cazar. Fui a ese lugar muchas veces, pero ya con rifle, con pistola, pero ya llevando algún tronco, una lata de pintura, las latas de picadillo que comía, ponerla a distancia, a practicar un tiro netamente recreativo, ¿no? Como hobby. Increíble. Sí, esas historias que tienen que ver con... yo he escuchado que se les aparece una vizcacha mucho más grande de lo normal y le disparan y ningún perdigón le llega. Es como que son comunes. En Santiago del Estero, por ejemplo, creen en la idea del Sachayoj, que es el guardián del monte, que cuida los algarrobos. Cuando los hacheros hachan de más, él los castiga. Cuando los cazadores cazan y no es para comer, que es por codicia, digamos, también los hace que se pierdan en el monte. Tienen esa... hay esa creencia alrededor del Sachayoj santiagueño. Bueno, él también me contaba que una vez el padre había ido a pescar a un río. Y bueno, había ido con una lata de 20 litros y otra de repuesto. Y nada, llenó de pescado, llenó una lata. Y se envició y dijo de nuevo, bueno, ya que estamos, llevamos la otra. Y claro, cuando tira la caña para ver si podía sacar más, para llenar la otra lata, dice que de la espalda alguien le... como si estuvieran mirando, ¿viste? Como alguien que te clava los dedos en el hombro. Escucha una voz que le dice, ¿para qué querés más? Mira para atrás, nadie. Bueno, me pareció a mí. Tiró la caña de nuevo. ¿Para qué querés más? Miró de nuevo otra vez, nada, me habrá parecido a mí. Ya una tercera, es como que la voz más cerquita del oído y con más fuerza y con otro tono. ¿Para qué querés más? Y ahí agarró, devolvió los peces, se fue sin nada y chau, y nunca más volvió a pescar. Dice que lo han invitado varias veces, grupos de amigos, de reencuentro y eso, por más que vaya a la zona de, no sé si de Misiones o ahí cerca de Paraguay. Y no, está renegado que no, nunca más volvió al mismo lugar ni en ningún otro río a pescar. Mira vos. Aprendió. Está bien. Una lección de vida. Sí, dice, mi viejo hasta los últimos días siguió siendo una persona que mejor perderlo que encontrarlo. Pero él nunca más pescó. Eso le quedó para toda la vida hasta el último día, que nunca más quiso saber nada con la pesca. Y después con el tema, volviendo al tema de los niños, sí también. No sé si escuchaste el episodio que hicimos con Sergio Cruz de Mitos y Leyendas del Valle, donde hablamos de la aparición de un duende.
No, o capaz que sí, pero no me lo acuerdo ahora. Bueno, vamos a hacer la redondeo un poco para que vayan al episodio a propósito y vayan a escucharla. La historia es la siguiente. Dice que había dos niños que habían ido a pescar a un río y empiezan a escuchar el llanto de un bebé entre los pastizales. Empiezan a tratar de ver dónde era y se encuentran con un ser así también pelado, con dientes como sierra, flaco, todo chupado, y que ahí los asusta. Y no le voy a hacer más spoiler, pero bueno, no es la primera vez que escucho algo así, y concuerda también con lo que me decías vos, y concuerda también con la historia de Diego, que había mandado de los duendes calvos con orejudos y dientes así como sierra. Y Acá tengo el libro de Adolfo Colombres que se llama Seres Sobrenaturales de la Cultura Popular Argentina. Y bueno, hace toda una clasificación, un estudio basado en un montón de creencias y también en autores que han escrito sobre temáticas. Aparece el lobizón, el miquilo, las brujas, el diablo, el supay, y distintos tipos de creencias, apariciones y seres, como bien dice la tapa del libro, seres sobrenaturales de la cultura popular argentina. Y en la parte en donde habla del duende, dice que es un genio de gran popularidad de nuestro país, que algunos autores han comparado a los gnomos europeos. Se dice que son espíritus de criaturas que sus madres mataron al nacer, o nacieron muertas, o fueron abortadas, o murieron sin bautizar. Comúnmente se lo representa como un enano con una mano de fierro y otra de lana, rostro magro y barbudo, sombrerote de copa en embudo y trajes de llamativos colores, entre los que predominan el rojo o el verde. También puede ser un niño de pocos años, un viejito gordo y barbudo, de largas uñas y sombrero de paja. En Villa Matará, provincia de Santiago del Estero, dicen, lo describen como negro y crespo y viste un hábito, es decir, como una especie de ropa larga, ¿no? Como un cheschi le llaman ellos, de pintas coloradas sobre un fondo blanco, gris o a veces ceniciento de tan sucio. Lo que vendrían a representar, según ellos, es el demonio de la tentación. Es un personaje muy travieso, socarrón, enamoradizo, por momentos también es grosero. Vive en el monte, en los troncos de los árboles, en donde sale a la siesta para asustar a los niños y cortejar a las mozas, regalándoles pañuelos, melones, empanadas y golosinas. Si las chicas se rehúsan, luego les gastan 1000 travesuras y hasta llegan a hacerles daños mayores. Se aparece a veces desnudo ante las mujeres mayores y las escandaliza con groseros gestos. Hay un autor que se llama Carlos Dávalos y dice que lo describe como alguien que se acerca a las pulperías los sábados a la noche para golpear a algunos borrachos con su mano de hierro o su mano de lana. Esta idea de la mano de lana es como que te daba la opción, ¿con qué mano querés que te pegue? Te dice, y vos le decís, bueno, pegame con la de lana, pero la de lana en realidad es mucho más dura que la de hierro. Es como una especie de engaño que tiene el duende. Dicen que hurta caballos, cambia carbones por pan. Esto lo hace en las alforjas de los caballos, ¿no? Allí donde los gauchos y la gente del campo lleva sus cosas, el duende te las cambia de lugar, cambia también el azúcar por la sal, corta la ropa, vuelca la olla, y para ahuyentarlo hay que llenarse los bolsillos con algo que huela mucho. Algunas madres aseguraban que para hacer que el duende se espantara había que colocar un pañal sucio en uno de los rincones de la habitación donde estaba el niño, o incluso algunos también aseguran que los duendes se van cuando pegás un cintazo en cada esquina de la habitación. Dice que eso los espanta también. Casualmente tengo una historia acá que nos enviaron por Instagram que dice eso, que bueno, pasó en Tucumán. Es una chica que lo cuenta y dice que bueno, que cuando vivía en Tucumán o tenía un pariente que estaba en Tucumán, se enteró que una vez a un vecino
le pasó algo similar, ¿no? Le empezó a pasar que el hijo pequeño aparecía fuera de la cuna, sentado siempre en la habitación, en medio de la habitación, salido de la cuna, ¿no? Y que con el tiempo le empezó a pasar también que había empezado a dejar de comer, que empezó a tener como pequeñas mordidas, apareció a tener golpeado, cuestión que estuvo prácticamente al borde de la muerte. Lo llevaron a médicos, todo, y no había vuelta a quedarles. Así que el padre del nene se entera por medio de un amigo que había un curandero. Así que no le quedó otra que decir, bueno, vamos a buscar por otro lado. Fue el curandero y bueno, le va con el diagnóstico de todo lo que le pasaba y el curandero no, le dice, probablemente lo que vos tengas, ya que no es nada de salud, sean duendes los que tenés en tu casa. Y le dice que la cura era justamente esa, que agarre y ponga pañales sucios por la habitación del niño y empieza las puteadas, ¿no? Y a rajar cintazos para todos lados, al aire, contra el piso, contra lo que sea, y a putearlos. Y santo remedio. Así que el niño volvió a la normalidad, nunca más tuvieron problemas y todo quedó ahí. Sí, lo del cinto, y vamos anotando si querés aquellas cosas que los espantan a los duendes según los relatos. Entonces, lo que son los pañales sucios o algo que huela mucho, el vino, que está relacionado con lo que es la sangre de Cristo, también hacer una línea de vino, en el caso de que te agarre en el campo. Y el otro sería los cintazos en la habitación. Hay que hacer como un vademecum para espantar este tipo de entidades. Claro, pero por ejemplo, que son diferentes tipos de seres. Te iba a decir que, bueno, pero ¿cómo le vas a dar vino si se le da ofrendas? Pero no son a los duendes justamente lo que se le da ofrenda, sino se le dan cosas dulces y monedas. Al pumbero es que se le da cigarrillos y bebidas. Caña. Y bebidas, claro. Bebidas blancas, alcohólicas. Claro, pero ¿vino se le da? No, vino no. Claro, justamente por eso te iba a decir, bueno, qué cosa contraria. Claro, Porque pero es porque por el tipo de... Es como que el vino no está tan relacionado con lo católico y con ese tipo de cosas. Creo que viene por ahí. Quiero decir que el vino sí está relacionado y quizás las bebidas blancas no tanto. No. Claro, no, porque acá se hacía con azúcar, que donde estaba Cristo no había azúcar, creo. Y... No, pero viste, a esto iba, viste que supuestamente hay gente que dice que el pombero es un duende y hay gente que dice que el pombero es algo totalmente diferente a un duende. Por eso te decía, qué raro que se le dé justamente vino para sacarlo. Hay algunos que aseguran que en realidad el pombero no estaría tan relacionado con un mito guaraní, sino que estaría más relacionado con un portugués, con el portugués cuando vino, ¿no? para estas tierras, que usaba también un gran sombrero y esclavizaba a los indígenas. Algunos también sostienen eso, que el pombero en realidad está relacionado con estos tipos, estos portugueses que esclavizaban a las comunidades, ¿no? Y otros dicen que no, que en realidad el pombero sí es un duende de la mitología guaraní. Pero es discutible, las dos formas son discutibles. Y algunos dicen que es el mismísimo diablo el bombero, otros dicen que no, que es un duende, y así es como que es difícil que se pongan de acuerdo. Y volviendo al tema de los niños, un audio que nos mandaron para que te ponga en contexto es una persona que fue a la parte de Mojón de Fierro en Formosa. Habían ido a hacer misión, como le llaman, porque es de religión evangelista. Esas misiones que hacen, no como, creo que no son como los mormones que te tocan timbra el fin de semana a primera hora de la mañana, no, pero sí como que van y hablan del evangelio, predican y etcétera. Dice que una noche había ido la mujer esta con el marido y la hija que tenía en ese momento, que era pequeña. Dice que se habían albergado en una casa y que a mitad de la noche es como que, ¿viste cuando
estás en un estado, no sé si estado de vigilia, y es como que te despertás porque hay algo que está fuera de lugar. Es como que no estás dormido, pero algo te hace clic en la mente y te hace abrir los ojos y decís, acá hay algo raro, ¿no? Y dice que en ese momento abre los ojos y ve sombras pequeñas dentro de la casa. Claro, después cuando en la habitación, que dice que dormía el marido de ella junto con la nena, claro, empieza a hacer conteo y le faltaba la nena. Y cuando se da cuenta, para ver dónde iban las sombras, ve que la nena se le va de la casa. Sale de la casa y encara como para la calle. Y despierta al marido y le decía que, bueno, que eran los duendes que se estaban queriendo llevar a la hija. Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes vos que son duendes y que no es tu hija no es sonámbula o es algo así normal, ¿no? Y ella después me contesta mediante un audio diciéndome que, ¿sabes cómo me doy cuenta? Por el miedo. Vos cuando estás en esa situación te das cuenta enseguida por el miedo que te transmite ese tipo de presencias. Yo creo que cualquier situación donde veas a tu hija que sale casi escapándose de la casa o guiada por algo, es como que te va a generar miedo. Claro. Pero también tiene que ver con cada región, ¿no? Con la creencia de cada lugar y sí, podría tratarse tranquilamente de duendes que te llevan. Y la verdad que no sabré decirte porque para estos lados no hay tantas historias de duende. Sí, hay una historia de duende que es muy, muy loca. Esto pasó hace tiempo ya, que no sé si la conté esta historia o si te la conté. Pero bueno, me la cuenta un empleado rural que en ese momento había ido a trabajar un campo. Y tenía que ir a buscar la hacienda, ¿no? Los animales a un monte. Y en ese monte sentía algo raro. ¿Viste cuando sentís algo que fuera de lugar? Como cuando, ¿viste cuando por ahí seguramente a alguien le ha pasado que cuando llegas a una reunión de trabajo o entras en una oficina en laburo y como que llegás y se callan todos y hay como un aire, ¿viste? Medio que se corta, como que acá pasa algo, y decís, bueno, ¿dónde me metí? Bueno, una cosa así. Pero con la diferencia que dice, cada vez que iba a buscar los animales, sentía que lo echaban y sentía agresividad, ¿no? Como diciendo, acá en cualquier momento me descuido y me pegan un palazo ¿cómo es? Por la espalda. Y claro, cada vez le costaba más. O sea, como vos, por ejemplo, vas a tu trabajo y decís, no voy al monte a buscar los animales porque hay duendes o hay algo raro, ¿no? Pero bueno, el tema es que además de eso sentía como mucha bronca, mucha frustración. Y bueno, pasan los días, pasa el tiempo y después como que cuenta que en un sueño es como que cuando se da cuenta, ¿viste esos tipos de sueños lúcidos? No sé si te ha pasado alguna vez, pero sí. Como que te das cuenta que estás soñando, pero como que también hay algo raro. Entonces, claro, le pasó eso y cuando se rescata donde estaba en un lugar, era el mismo monte donde iba a buscar los animales. Pero con la diferencia que ahí en el sueño la agresividad era mucho mayor y empezó a ver tipo seres como escuchábamos antes en el audio, así todos pelados o como describías vos, medio con las ropas tipo color tinto o verdes o grises o marrones, cosas así, todos seres diminutos y seres medio que no tenían cierta forma humanoide. Y la agresividad era mucho mayor y podía sentir mucha bronca. Eso fue el sueño, ¿no? Hasta ahí. Claro, después, tiempo después, en una cosecha, se juntan con la paisanada ahí y una persona que de otro campo dice, claro, porque, sin estar hablando de esto, ¿no? Claro, porque acá el monte donde estaban cargando los camiones, ¿no? Con cereal y demás, dice, claro, porque el monte no era 1,5 hectáreas, 2 como es ahora, era de 6. Nada más que el dueño del campo desmontó todo y dejó esta partecita solamente. Y ahí empezó a hilar cabos y dijo, claro, o sea, es muy probable que
este tipo de cosas o seres o lo que sea, la bronca que tenían era justamente porque le habían dejado sin casa, ¿no? Le habían barrido 2 manzanas de casa, ponele, o 3, y de ahí venía la bronca, del desmonte. Sí, me hiciste acordar a una historia que también me contaron hace mucho, de un tipo que también, que compra un terreno, y el terreno lo único que tenía era una piecita de madera que estaba llena de pulgas, según él, aparentemente. Ahí a ese terreno lo cuidaban los perros, digamos, perros del dueño del terreno, y bueno, se ve que dormían en esa piecita de madera. Una tarde va y limpia el lugar, saca las pulgas, todo, y tira algo como para dormir. No sé si habrá sido un colchón o unas mantas o qué, pero tira algo como para quedarse a dormir esa noche ahí y no volverse. Y dice que a la noche se le hizo imposible poder dormir en el lugar porque escuchaba cómo le golpeaban las puertas, digamos, y las 4 paredes de la piecita de madera, que casi se la tiran abajo. Así que esa misma madrugada juntó sus cosas, agarró su bici y se volvió a donde estaba parando él, que era también en Garupá, pero era en otro barrio. Se volvió pedaleando tranquilo en la madrugada, un poco asustado, para evitar volver al lugar. Y lo que dedujo él es que él, al igual que en la historia que contaste vos recién, lo que dedujo fue que él era como una especie de invasor del lugar, y aparentemente el bombero era quien se quedaba allí, como que esa habitación de madera que había pertenecía al bombero, y como que él vino y se instaló ahí sin haber pedido permiso ni nada, así que bueno, decidió irse, y después aparentemente volvió al lugar, y no sé si habrá bendecido o qué, pero bueno, dijo que terminó armando una casita ahí en ese terreno, pero esa historia de invadir un lugar y que el pomero se enoje es como bastante común en estos lugares. O capaz que le dejó ofrendas para que se calmara y lo dejara estar ahí. Quizá. Y sí, eso también es otra, creo que la he escuchado en algún... Para que no te joda, digamos, también es como que decís, bueno, te dejo esta ofrenda y no me jodas. Si llegaste hasta acá, no te olvides de seguirnos en redes sociales. En Instagram es la que más usamos. No olvides dejar tus 5 estrellas en Spotify para ayudarnos a llegar a más gente. Así este podcast llega a más gente paranormal, al igual que vos. Queremos que haya muchos más. Y no se vayan, que queda una historia más que la va a contar Facundo ahora. Y de paso vamos a mandarle un saludo a Ana, quien es fiel oyente del podcast y tiene historias con duendes. Hace bastante me dijo, los duendes no los quiero ni ver ni cerca, ni de lejos, ni nada, los detesto, y tiene historias, así que vamos a ver si se anima, y dentro de poquito vamos a ver si la convencemos y nos trae una historia. La visión y el niño perdido. Hace un tiempo tuve la oportunidad de charlar con un señor que reside en Concepción de la Sierra. Para no hacerla tan extensa, pasaré a contar un relato sobre don Papito Ramírez, un vencedor de esa zona de la provincia y también una especie de alquimista que hace adivinación basada en la forma del plomo. Ya voy a explicar un poquito más adelante en el relato de qué se trata. Esta historia transcurre en Concepción de la Sierra, provincia de Misiones. Me la contó un señor que es veterinario allí en este pueblo. Hace algunos años atrás ocurrió que un niño se extravió en el pueblo. Lo buscaron con la policía por todos los lugares posibles y nada, ni rastro, no aparecía. Entonces se me da por ir a visitar a don Papito para que me diga por dónde puede andar o qué intuye él. Me llego hasta su casa y le explico la situación. Me hace pasar y comienza a calentar plomo en una cuchara junto con una vela. Cuando el plomo quedó derretido, lo colocó como en un frasco con agua. Miró durante unos segundos el plomo, lo que se había formado, y sentenció: este niño huyó por un problema que tuvo con la actual pareja de su padre, o sea, con la madrastra. Parece que lo maltratan y por eso buscó refugio en el monte. Hay que buscarlo cuanto antes.
y explicó también dónde quedaba el lugar y cómo llegar a aquel lugar. Una vez allí, junto con la policía, comenzó la búsqueda, pero nada, parecía que se lo hubiese tragado la tierra. Resultaba extraño porque todas las visiones que tenía don Papito Ramírez siempre daban en el blanco. Se estaba haciendo la tarde y el señor, o sea, la persona esta que me contó la historia, decidió volver a su casa a comer algo, y cuando comenzó a oír la sirena de la ambulancia, entonces no comió nada y decidió subirse a su moto y salió hasta el lugar en donde habían estado buscando al niño. Y al final lo habían encontrado sano y salvo en el lugar en que don Papito había dicho. Lo extraño era que lo habían buscado ya en esa zona, pero ni rastros había, y como por arte de magia apareció, dormido y debajo de unos pastos y montes que hay en esa zona. Luego, cuando todo pasó, este señor se dirige a la casa de don Papito a agradecerle por la ayuda y también a preguntarle: ¿por qué cuando lo buscamos primero en ese lugar, al principio no lo encontramos? Y don Papito le responde: porque cuando ustedes revisaron primero, él aún no lo había colocado allí al guricito. ¿Y quién es él?, le pregunta este señor. ¿A quién se refiere con él? ¿Quién era el que lo había ubicado allí al guricito? Usted ya sabe de quién estoy hablando, dijo don Papito. Me quedé mirando mientras don Papito se sonreía y entendí que se estaba refiriendo al bombero.